Pasó solamente una semana de la elección, no es que pasaron 2 meses. Sin embargo, es tal la velocidad de la información, es tan inusitada esa velocidad, que a veces que da la sensación que queda muy atrás. Pero no es tan atrás, pasó hace una semana nada más. Después del triunfo del gobierno en todo el país, en las últimas elecciones legislativas, hubo un cambio en el tono del presidente y en el intento del presidente, porque tiene un objetivo a corto plazo que debe cumplir, no solamente porque lo dijo en la campaña electoral, sino porque es un compromiso que tomó con los Estados Unidos, que es hoy el principal respaldo con el que cuenta el gobierno, además del voto popular del último domingo. Y es tener presupuesto, que parece ser lo más sencillo, o relativamente lo más sencillo, encarar una reforma laboral que parece más compleja, pero evidentemente el escenario hoy está dado para que haya un debate. No sé si será el resultado el que pretende el gobierno, pero el debate se va a dar. Lo mismo sucede con una reforma impositiva. Son 3 patas de una discusión que empieza ahora y que el gobierno trató de empezar a hilvanar, primero convocando a una reunión con 20 gobernadores o sus representantes, 20 que estuvieron presentes en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, y que estuvieron y fueron recibidos por el propio Javier Milei. El gobierno calificó de positiva la reunión que se dio el pasado jueves y al mismo tiempo cada uno de los gobernadores que estuvieron en esta reunión, los 20 que estuvieron en esta reunión porque hubo 4 que no fueron convocados, después prácticamente en línea tuitearon más o menos lo mismo o expusieron en las redes sociales en sus posteos más o menos lo mismo, que se iniciaba una etapa de diálogo más constructivo. Al mismo tiempo, el presidente, que por ejemplo en esta escena abraza a Jorge Macri, a quien el 25 de mayo le había negado el saludo y había abrazado a José Luis Espert, aquí está la secuencia. Obviamente José Luis Espert ya no está en el mapa, y esto también pasó hace muy poco, aunque parece que quedó muy, pero muy atrás, pero hace muy poco que José Luis Espert se bajó de la lista de candidatos a diputados después de quedar expuesto frente a sus vínculos con Fred Machado, a punto de ser extraditado a los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Pero esto se dio y es el inicio de una nueva etapa. Decíamos, el presidente dio algunas entrevistas, incluso alguna de ellas fue en este canal, donde bajó el tono, por lo menos el tono confrontativo que tenía antes de las elecciones, dándole paso a una nueva etapa. Eso es lo que dejaba la foto del jueves, ¿sí? El viernes se daba la segunda parte de esta situación, que además era un pedido de sus socios estadounidenses. El pedido era que el presidente deje de pelear con quien fueron en su momento sus aliados y que eventualmente podrían serlo, no solamente en el Congreso, sino sus aliados políticos en el presunto armado de un proyecto para los próximos 2 años. Esto incluye a Mauricio Macri, que el viernes por la noche, primero iba a ser un almuerzo, después fue una cena, estuvo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Hasta aquí, ordenado. En el mismo momento en que estaba Mauricio Macri con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, llega la renuncia de Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros. Guillermo Francos, jefe de gabinete de ministros hasta el viernes. Francos, cansado de que en los medios de comunicación se expusiera permanentemente, de hecho lo dice en el comunicado de su renuncia, en la carta de su renuncia, con otras palabras, pero cansado de estar expuesto en los medios de comunicación como un posible fusible o un hombre que estaba a punto de salir del gabinete, decide renunciar y el presidente acepta la renuncia y nombra a Manuel Adorni, vocero presidencial, para que sea el nuevo jefe de gabinete de ministros. Al mismo tiempo debemos decir, y enseguida leemos lo que dijo Francos, que Guillermo Catalán, el ministro del Interior, hombre de Francos, se eyecta del gobierno al mismo momento. Esta es la renuncia de Guillermo Francos, por lo menos la que expuso en su posteo en X. Señor presidente de la Nación, ante los persistentes trascendidos, él mismo lo dice, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del 26 de octubre. Y agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Después es larga la carta, pero rescato como dato importante es que ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el gabinete, es decir, Francos dice, mira, siempre me nombran a mí, me voy, y el presidente acepta la renuncia. Decíamos, Manuel Adorni es el
nuevo jefe de gabinete de ministros. Adorni tenía que asumir en diciembre como legislador porteño. De hecho, ganó las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y había prometido asumir cuando fue nombrado como candidato. Sin embargo, no solamente va a mantener su posición, no va a ser el vocero directamente, pero mantiene su posición en ese área vital de comunicación para el gobierno y suma además más poder, porque va a ser nada más y nada menos que el jefe de gabinete de ministros, después del presidente de la Nación en el Poder Ejecutivo, un hombre que concentra mucho poder. En el análisis político de lo que pasó y dentro de la interna que enfrenta el gobierno, Karina Milei claramente salió fortalecida. Karina Milei sufrió una dura derrota en octubre en las elecciones donde se elegían los legisladores de la provincia de Buenos Aires, en los consejos deliberantes, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta de la legislatura provincial por 14 puntos, algo que le valió muchas críticas de sectores internos de la Libertad Avanza, pero acertó, junto con los Menem, en la estrategia nacional, es decir, acertó en tener un solo color de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste, de este a oeste. Es decir, una lista violeta. Cuando se sumaron los votos, el gobierno ganó en un escenario muy pero muy complejo. De más está decírselos. De hecho, pocos creían que podía ganar en la provincia de Buenos Aires después de lo que había pasado con José Luis Espert y sin embargo consiguió el triunfo, lo que le da un espaldarazo político, porque nadie apoya o gobierna sin apoyo popular y el gobierno lo consiguió. Consiguió una nueva oportunidad que está gestando a partir de ahora. Adorni también en las redes sociales ya se expresó y dijo cuál es su proyecto en lo inmediato. Él habló de una nueva etapa y por supuesto pone como eje la discusión de los 3 puntos que yo les comentaba antes. Adorni dice, bueno, hay que ir por las modificaciones que Argentina necesita, por lo menos así lo plantea el gobierno. No sé si tenemos el posteo de Adorni, acá está. Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de gabinete de ministros para esta nueva etapa donde profundizar las reformas, ahí lo dice, estructurales, será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos. Asimismo, quiero agradecer a todo el gabinete de ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente. Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Y cierra con el famoso fin. ¿Se terminan las internas del gobierno con Adorni en esa posición? Claramente no. De hecho, el gobierno tiene sus internas, tiene sus problemas, los va a seguir teniendo como cualquier estructura de poder y seguramente ahora habrá que dirimir cuál es la posición que finalmente va a tomar, si es que llega al gabinete, Santiago Caputo, que se había rumoreado en algún momento, podría eventualmente ocupar la posición que hoy tiene Adorni. Pero no es el único lugar donde hay internas, digamos, siempre las internas palaciegas tienen su peso y eso no terminó en el gobierno. Yo diría que más bien todo lo contrario. ¿En qué se va a cristalizar? En el futuro no lo sabemos porque nadie puede ver el futuro. El cristal está empañado. Podemos imaginarnos que la situación no va a ser tan fácil, pero también podemos asegurar que no va a ser tan difícil como antes porque ahora está el triunfo sobre la mesa. Y el triunfo obviamente te da un poco más de oxígeno siempre y cuando algunas cosas se mantengan igual. Por ejemplo, la inflación en baja, más allá de la caída de la actividad económica. ¿Quién aparece ayer por la tarde? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los gobernadores que no fue convocado por el gobierno a ninguna reunión ni fue llamado, es más, diría que el gobierno lo descartó, el propio presidente Javier Milei lo descartó diciendo que las diferencias ideológicas eran muy grandes, lo dijo con otras palabras, comparándolo con Venezuela y con Cuba, y al mismo tiempo esos pedidos que hacía el gobernador antes de las elecciones, cuando se suponía que en la provincia de Buenos Aires iba a haber un triunfo, obviamente se alejaron como posibilidad. Esto no quiere decir que no ocurra, pero como posibilidad en lo inmediato porque el gobierno considera que es una pérdida de tiempo. Ayer publicó una larga carta, que la vamos a mostrar, pero no la vamos a leer toda, vamos a leer el encabezado nada más, y vamos a tratar de entender qué quiso decir con esta carta, que claramente no es solamente direccionada al presidente Javier Milei, más allá de que sea el destinatario público.
Dice: señor presidente, los resultados de las elecciones nacionales del 26 de octubre fueron favorables para su fuerza política. Sin embargo, las calamidades de su modelo económico provocan nuestra sociedad, siguen su curso. Jubilados, trabajadores, comerciantes, industriales, estudiantes, sectores vulnerables y sectores medios continúan siendo golpeados por un ajuste que se traduce en recesión, feroz caída del consumo, ventas, pérdida de empleo y sobre todo angustia y desesperación. Lo digo rápido porque es la base de la propia campaña que viene haciendo la oposición desde que empezó el gobierno. Digamos, estas son las bases de la estructura de la comunicación de la oposición. En este caso, el peronismo, el diverso peronismo. Ahora, Kicillof, ¿le escribe solamente a Milei o le escribe también a Cristina Kirchner? Porque antes, Cristina Kirchner había sido muy crítica con el propio Kicillof, había puesto en duda su liderazgo e incluso puso en duda la estrategia que se utilizó en la provincia de Buenos Aires, porque si nos retrotraemos a la tensa pelea que hubo antes en el peronismo, que casi llevó a la fractura entre Cristina y Kicillof, fue por el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que le permitió el triunfo al gobernador, pero que ahora se transformó en una derrota en las elecciones nacionales. Entonces, Kicillof, ¿a quién le escribe? ¿Le escribe al presidente o le escribe a Cristina? Porque él ya empieza un armado de un proyecto que no tiene la misma solvencia que antes de las elecciones, porque si él hubiera ganado en las dos ocasiones, claramente era un candidato opuesto. Ahora va a tener que trabajar y él pretende un peronismo más amplio, si se me permite la lectura. Quiere un peronismo más amplio. Vamos a ver si hay espacio para eso y en todo caso si esto se constituye en una ruptura final con Cristina, algo que, insisto, estuvo a horas de suceder antes de las elecciones. Esto es lo que escribió Cristina. A los compañeros y compañeras militantes, en primer lugar, quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento, todo lo que tiene que ver con las elecciones. Al mismo tiempo, con el objetivo de contextualizar los comicios del pasado domingo y de manera tal que permitan leer correctamente el resultado de las mismas y para aportar nuestra visión sobre lo que viene y que hay que hacer, quiero compartir algunas reflexiones y observaciones y datos. Acá viene lo interesante. Desde la reapertura de la democracia en 1983, todos los presidentes, salvo de la Rúa y Alberto Fernández, ganaron en primera elección parlamentaria, siguiendo es más la parlamentaria con mayor porcentaje en la provincia de Buenos Aires, la ganó Kirchner en el 2005 cuando obtuvo, esto es historia. Ganar la elección intermedia garantiza el resultado de la siguiente elección presidencial de ninguna manera. Macri ganó con el 42% en 2017 y no pudo ser reelecto. Es más, el partido que ganó las parlamentarias del año 2021, en el 2023 ni siquiera entró al balotaje. Permítame entonces, en este punto, un homenaje a mi compañero de vida en esta semana de octubre. Néstor Kirchner decía: no hay derrotas definitivas ni triunfos eternos. Sigue la carta de Cristina, que vamos a ir al punto que nos compete, que es cuando se ocupa de la estrategia. Todos los gobernadores, Silioto, Quintela, Jalil, Jaldo, Infran, ganaron en estas elecciones parlamentarias. La excepción de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al esquivar la estrategia electoral decidiendo el desdoblamiento. No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacerlos con, entre comillas, expertos y analistas. Lo dijimos públicamente el 14 de abril. Y me quedo con esto porque apunta directamente a la estrategia de Kicillof, que quiere mostrarse líder ahora. Y Cristina también, desde su lugar de tensión. Y ese es el dilema inmediato del peronismo. Si se mantendrá esta unidad o si habrá construcciones diferentes o si definitivamente aparecerá una ruptura. Falta, pero les quiero plantear el escenario. Entonces decíamos, el gobierno tratando de reencontrarse con sus viejos aliados. Macri presente en la Quinta de Olivos en el momento en el que renuncia Guillermo Francos. Me retrotraigo a lo que digo antes. Kicillof aparece el sábado con esta carta, un poco para Milei, un poco para Cristina, y cuando parecía que ese era el escenario, aparece Macri, ayer, después de todo esto, que había estado el viernes con el presidente, y Macri se aleja de la decisión del gobierno de colocar a Adorni como jefe de gabinete de ministros. Es más, plantea una diferencia tajante con el gobierno, cosa que llama poderosamente la atención porque se suponía que lo que venía ahora era un acercamiento entre Macri, Milei y las partes para tratar de conseguir los objetivos que ya les conté antes. Esos tres objetivos, esas tres patas que son centrales. Presupuesto, reforma laboral, reforma impositiva. Y Macri aparece con esta patada voladora. Ayer fui invitado a comer
por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno, le factura, antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo, dice Macri taxativamente. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, a Adorni le pega, sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo. O sea, él le dijo, mirá, ya que te renuncia Francos, estaba ahí cuando llega la renuncia, le sugiere un nombre. Y ahí viene otra persona idónea de su equipo con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín. Propone al actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones de su experiencia previa. Es decir, Macri en Olivos se entera, igual que Milei, que llega la carta de Francos, había que decidir por quién y él le dice, che, ponelo a Marín. Y obviamente el presidente no lo escuchó. El jefe de gabinete de ministros es una figura esencial, coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión, a mi juicio, desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno. Marca Macri que no se solucionaron, algo que sabe todo el mundo, las claves en la hoja de ruta del futuro. Lamento esta situación porque tras el esfuerzo realizado, vuelve a facturar el esfuerzo realizado en la elección, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, es decir, para él, pero sí reclamaba peso político. Pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país. Se despega de la decisión y, de alguna manera, como se dice en el barrio, le pone los puntos, como diciendo las cosas no van a ser tan fácil de aquí en adelante. Para concluir, el gobierno desde el tono se muestra diferente. Las entrevistas que dio el presidente tuvieron otro tono, y es verdad. El presidente recibió a los gobernadores y los trató bien y todos se sintieron bien recibidos y escuchados, es verdad. Es probable que lleguen fondos para algunas provincias que los necesitan y se los reclaman para apoyar los cambios que el gobierno necesita hacer de aquí en adelante. Puede ser, es verdad. ¿Se mantienen las tensiones dentro del gobierno? ¿La feroz interna? Sí, es verdad también. La oposición se pelea también. Se pelea entre sí, tiene casi que los mismos problemas del gobierno, con la excepción de que afortunadamente no gobierna. Esta semana resulta clave una vez más. Parece que todos los domingos decimos lo mismo o pensamos lo mismo. Mañana, lunes, empieza otra semana que va a ser clave. Pero nos hemos acostumbrado. Empezamos este comentario diciendo el escenario es volátil y no nos corremos de ahí. Porque en Argentina, más allá de las noticias que a diario recibimos y de los análisis que tenemos y de los datos que manejamos y de la información que nos dan, se impone la realidad por su propio peso.